Hola, nosotros somos el equipo 3 y vamos a ver funciones trascendentes. En estas funciones la variable independiente figura como exponente o se halla afectada del signo logaritmo o de cualquiera de los signos que emplea la trigonometría. Uno de los ejemplos de funciones que vamos a ver son funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Función exponencial. Una función exponencial con base b es una función de la forma f de x igual a bx, donde b y x son números reales tal que b es mayor a 0 y b es diferente de 1. Ejemplo, f de x igual a 2x. La gráfica de esta función es esta que tenemos a continuación. Esta es su gráfica. Las propiedades son: todas las gráficas intersectan en el punto 0,1. Como podrán ver, aquí intersectan 0,1. Todas las gráficas son continuas, sin huecos o saltos. Son continuas, ¿ya vieron? Son continuas. Y el eje del x es la asíntota horizontal. Si b es mayor a 1, entonces bx aumenta conforme aumenta la x. Y si 0 es menor a b y menor a 1, entonces bx disminuye conforme aumenta x. La función exponencial de base e para un número real de la ecuación f de x igual a ex define a la función exponencial de base e. La gráfica que observan es la gráfica de esta función. Entonces decimos que sus propiedades son dominio rango, su rango, todos los números reales y que es continua. Las funciones logarítmicas. Bueno, las funciones logarítmicas en base a es la función inversa de la exponencial en base a. Como podrán darse cuenta, el ejemplo que tenemos acá, logaritmo 2 a la x, sus valores, su gráfica es lo inverso a la función exponencial. Las propiedades de las funciones logarítmicas. Dominio. Todos los números reales positivos. O sea, el dominio es todo eso. El recorrido son todos los números reales, que es continua. Los puntos 1,0 y A,1 pertenecen a la gráfica. Es inyectiva y que también creciente si A es mayor a 1 y que es decreciente si A es menor a 1. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas asocian a cada número real x el valor de la razón trigonométrica del ángulo cuya medida en radianes es x. Vamos a ver la función seno. Bueno, podemos observar su gráfica y podemos ver que ni un punto toca el eje x. La función coseno cruza por un punto de la x. Aquí vemos que aquí cruza por un punto de la x. La función tangente es una función surjetiva porque su recorrido está en el eje de las x. Ahí vemos. Y coseno es inverso a la cotangente. No, cosecante es inverso a la tangente. Podemos observar que es una función surjetiva y tiene su recorrido en el eje de las x. La función secante es inverso al coseno y podemos observar que un punto se cruza en el eje de las x aquí. Y por último la función cotangente, que es la inversa del seno. Observamos en su gráfica que nuestra curva no se junta al eje de las x. Tenemos un ejemplo para una función exponencial. La función de x cuando tenemos que el 2 es exponente de x. Tenemos aquí el tabulador que nos muestra los datos de cómo realizar la gráfica que tenemos aquí. Cuando la y, que es la función, es igual a 2 exponencial x, tenemos que poner valores a x para realizar nuestra gráfica. Tenemos el primer valor que es menos 3. Si sustituimos nosotros el 2 y en la parte de la x sustituimos el menos 3, nos da un octavo. ¿Por qué? Porque esto nos quiere decir que es un tercio multiplica a 3, 2 exponente de 3, que es 2
por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, por eso nos da un octavo. El menos 2, si sustituimos el 2 exponente de menos 2, nos da 2 exponente de 2, nos da 4. Entonces nos quedaría un cuarto. Sucesivamente con el 1. El 2 elevado a la menos 1 nos da un medio, porque 2 exponente de 1 es igual a 2. Para el 0, todo número exponenciado a 0, cuando su exponente tiene valor de 0, siempre nos da el valor de 1. Ahora, para 2 exponente de 1, cuando no son números negativos no se manejan fracciones. Entonces, cuando 2 es exponente de 1, queda el 2. Cuando 2 es exponente de 2, por lógica va a quedar 4, y cuando es exponente de 3 va a quedar 8. Entonces nos vamos a la gráfica. ¿Cómo podemos graficar esta función? ¿Cómo podemos graficar esta función cuando el valor de x vale menos 3? Está en esta parte. Y, que es la coordenada vertical, esta vale un octavo. Entonces nos situamos y en este punto podemos decir que en este punto se encuentra el 2 exponente de menos 3. Sucesivamente tenemos cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Y vale un cuarto. Exactamente, nos situamos aquí y esto es un cuarto. Entonces ponemos nuestro punto, tenemos ya 2 puntos. Podemos elegir el otro número, que es cuando x vale menos 1, y vale un medio, la mitad de 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Aquí lo podemos observar. Siguiendo sucesivamente, cuando x vale 1, el exponente de y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 8. Y así podemos graficar. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de una función logarítmica. Si se habrán dado cuenta, en el ejemplo de la función de exponencial, esto estaba así, algo así. Bueno, pues es que lo que pasa es de que esta función, las funciones logarítmicas son lo inverso a lo exponencial, o sea, es lo contrario a la función exponencial. Y lo único es de que, por ejemplo, ese es f de x logaritmo 2 de x. Bueno, en la función exponencial era 2 a la x. ¿Se acuerdan? Bueno, pues lo único que hacemos es de que lo que aquí es la base del logaritmo, allá es la base del exponente. Y aquí la x, aquí en la función exponencial, es el exponente. Y pues solo sustituimos los valores, porque aquí el menos 3 va a ser el valor de x, va a ser el resultado del logaritmo de 2. Entonces vamos a encontrar su exponente, digamos, o sea que vamos a encontrar su base. Por ejemplo, el menos 3, el 2, va a ser su base del exponente. Acá. Entonces va a ser 2 a la menos 3. 2 a la menos 3 nos va a dar un octavo. Por ejemplo, 2 a la 0 nos va a dar 1, porque acuérdense, hay que acordarnos que cualquier número a la 0 potencia es 1, ¿ok? Entonces sustituimos valores. ¿Ya lo entendieron?
el logaritmo simplemente es de que sustituimos valores. La base siempre va a ser 2 porque aquí es un 2, y a la x, ¿ok? Y la x va a ser esto. La x va a ser esto. Entonces decimos 2 a la 2 es igual, 2 a la 2 es igual a 4. Entonces, ahora, por ejemplo, 2 a la menos 1 es igual a un medio. ¿Ok? Y pues así se hace esto. Es lo inverso, está fácil, es lo inverso a la exponencial. Y pues graficamos, ¿sí? Y listo. Así se hacen las funciones logarítmicas.